Ok, y vamos a hacer al final de la clase, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, entonces cuando hablamos del el estudio financiero es muy importante en cualquier tipo de proyectos. El estudio financiero es el que nos va a permitir establecer si el proyecto financieramente es viable o no. Y contiene la información necesaria para poder hacer la evaluación del proyecto a través de los diferentes métodos, a través de un valor presente neto, a través de la tasa interna de retorno o incluso a través del periodo de recuperación de la inversión o payback, que son los criterios más utilizados cuando nosotros evaluamos proyectos. Toda esa información sale del estudio financiero. El estudio financiero básicamente se basa en dos elementos muy importantes. Permítame un momento, ¿sí? Bueno, perdón, es que entró una llamada, pero les decía que vamos a ver dos elementos importantes en el estudio financiero. Vamos a ver los flujos de efectivo o los cash flow y por otra parte vamos a ver los estados financieros pro forma, ¿sí? De ahí vamos a sacar la información para poder hacer la evaluación del proyecto. Entonces, voy a hablar hoy sobre la planeación financiera, que es de donde parte todo. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué es la planeación financiera? Bueno, la planeación financiera básicamente es proyectar los ingresos y egresos de la organización, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque al no existir una planificación financiera de corto plazo, no vamos a poder tener una predicción de los ingresos y egresos de la empresa, ¿sí? Y esto es fundamental, digamos, porque si no tenemos una predicción de ingresos y egresos, vamos a estar navegando a ciegas, ¿sí? Entonces, en este sentido es fundamental poder hacer este estudio. Ahora bien, la planeación financiera, como ya mencionamos, es una guía para la orientación, la coordinación y el control de sus actividades para poder realizar los objetivos de la empresa. Hay dos aspectos fundamentales que ya mencioné, lo que es la planeación del efectivo y la planeación de las utilidades. Hoy vamos a ver el tema de la planeación del efectivo. Por supuesto, toda planificación financiera empieza con la planificación estratégica o planes a largo plazo de la empresa. Y son producto del marco estratégico y operativo de la empresa. Por lo tanto, quiero que vean, digamos, la importancia de lo que ustedes ya hicieron, que es el marco estratégico. Ya ustedes ya definieron cuál es su propuesta de valor. Ustedes hicieron un estudio de mercado que les va a ayudar a complementar y a mejorar esa propuesta de valor, sí. Ya hicieron un estudio técnico y todo eso. Entonces, la planeación financiera básicamente es todo esto que ya tenemos contemplado hacer estratégicamente, es ponerlo en números, en dinero. Hablando de la planeación del efectivo, pues se elabora con base al presupuesto de caja o presupuesto de efectivo o cómo van a estar mis cash flows, ¿sí? ¿Qué necesito para poder hacer un cash flow? Necesito el pronóstico de ventas, ¿sí? Con básicamente lo que busco es establecer el nivel de ventas esperado para poder determinar los ingresos por concepto de productos vendidos o servicios prestados. Pero por otra parte, no me sirve solo para poder saber, bueno, ¿y cuánto cuánto voy a ingresar, digamos, de plata? Son las ventas, digamos, precio por cantidad, sino también me sirve a mí para poder establecer, bueno, cómo va a estar mi nivel de producción, cuánto personal de apoyo administrativo requiero para ese nivel de producción o de servicio, ¿verdad? Entonces, sirve para poder establecer la cantidad de recursos necesarios para la prestación de dichos servicios, es decir, los planes de producción y de apoyo administrativo. Y, por supuesto, los desembolsos de efectivo en que se va a incurrir. ¿Sí? Último.
También tenemos la planeación de las utilidades, que eso espero que lo veamos después del examen parcial. Y esto se lleva a cabo con estados financieros pro forma, que muestran los niveles anticipados de utilidades en el caso del estado de resultados, o los niveles de activos, pasivo y capital. El uso de estos permite efectuar el análisis anticipado del nivel de rentabilidad de la empresa y el desempeño general que se espera, ¿sí? Esto es un tema que los bancos exigen mucho, ¿sí? O los inversionistas, los que quieran invertir en una empresa de estas características. La planeación financiera pues tiene varios usos externos, principalmente es exigida por los bancos o por los proveedores para saber si me va a dar crédito. Cuando un proveedor me va a dar crédito, tiene que investigar primero, así como ustedes van a tener que hacer esa investigación antes de darle crédito a sus clientes, ¿verdad? Porque la idea aquí es evaluar la capacidad de pago de la empresa. Si la empresa tiene capacidad de pago, yo le puedo dar crédito. Si no tiene, páguenme en efectivo, ¿verdad? Voy a hablar ahora sobre los planes financieros a largo plazo. Estos van a cubrir periodos de 2 a 10 años. En estas economías generalmente se hacen por 5 años. Tienden a concentrarse en algunos temas de toma de decisiones de largo plazo, como por ejemplo son inversiones en otras empresas, ampliación de líneas de producción, inversión en activos fijos como pueden ser edificios, vehículos, maquinaria, diversificación de producto, por ejemplo. Por supuesto, actividades de desarrollo e investigación, como la investigación y desarrollo de nuevos artículos de tecnología, actividades de desarrollo de mercados y de productos, que eso es bien importante porque una empresa tiene que estar innovando constantemente para estar presente en el mercado. Recordemos que el que no evoluciona se extingue, ¿sí? Entonces, aquí hay, por ejemplo, la explotación de mercados potenciales donde se puede vender el servicio que ofrece la empresa o la detección de nuevas necesidades de consumo que la empresa podría atender. También se va a enfocar en temas de fuentes principales de financiamiento, es decir, dónde se obtendrán los fondos para invertir en la implementación de gastos de capital, en actividades de investigación y desarrollo de productos, ¿sí? Evolución o pago de deudas pendientes, que también eso suele pasar. Es decir, la planeación financiera a largo plazo tiende a apoyarse en una serie de presupuestos y planes de utilidades a corto plazo. Por favor, si van teniendo dudas, me van comentando, ¿sí? Siéntanse en la libertad de ir interrumpiendo si ustedes lo necesitan, ¿sí? Cuando hablamos de planes financieros a corto plazo, hablamos que estos planes reflejan los resultados que se esperan a partir de acciones en un plazo cercano, generalmente un año. Estos son periodos que abarcan generalmente un año. Y entre los principales insumos de estos planes tenemos las predicciones de efectivo o flujo de caja y la información operacional y financiera que nos va a ayudar a complementar esto, ¿verdad? Cuando hablamos de una predicción de efectivo o flujo de caja, pues bueno, los flujos de efectivo permiten a la empresa planear sus necesidades de efectivo de corto plazo. En esta planeación se puede determinar si una empresa experimenta un superávit, que es un flujo positivo, o por el contrario, experimenta un déficit, que es un flujo negativo. De hecho, hoy vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a establecer qué pasa con los flujos de efectivo de la empresa a lo largo de los meses. Y estos cómo van evolucionando de flujos deficitarios, ¿sí? O negativos a flujos positivos o superavitarios. Pregunta. Si una empresa tiene déficit en sus flujos de efectivo, ¿qué debiera de hacer? Adelante. Ninguno. Yo tengo déficit. Innovar.
y tengo éxito en los flujos de efectivo, bueno, innovar sí es importante, pero lo primero que tengo que hacer es cómo recorto algún costo o saco algún financiamiento para poder cubrir la operación de momento. Adelante, Javier, por favor. Sí, yo estaba recordando ahorita en la empresa donde estoy trabajando, precisamente cuando empezó la pandemia, ocurrió esto, porque pues la empresa se dedicaba al leasing de automóviles y pues con el tema de la pandemia ya nadie salía en carro, ya nadie compraba, ya nadie tenía trabajo para pagar sus deudas y todo esto. Entonces la empresa, afortunadamente, pues no despidió a ningún empleado, a ninguno, y la forma en cómo se mantuvieron fue precisamente con un préstamo bancario. Entonces ellos lo proyectaron hacia un año, aunque se tenía la tendencia de que la pandemia duraría 6 meses, la empresa lo aplazó un poco más, pidió un año y pues gracias a eso muchas personas, incluyéndome, no perdimos nuestro trabajo y pues pudieron continuar con las operaciones normales, entre comillas, para la empresa. Y pues ahora, ya con todo de regreso, empiezan como a generar otra vez nuevamente y todo pues fue gracias a ese como esa proyección de más o menos cuánto tiempo no iban a poder mantenerse en la producción que mantenían durante tantos años atrás. Excelente comentario, muy ilustrativo. Y por eso es que es importante este tipo de instrumentos. Pero no solo para empresas que están consolidadas como la empresa donde usted trabaja, también para empresas que están empezando como los emprendimientos. Lo que tenemos aquí, adelante, ¿quién iba a hablar? Perdón, licenciado, es que es una duda más que todo. Yo no entiendo cómo es de que lo ven el tipo de empresas o de qué forma es de que la empresa lo ve financieramente para arriesgarse a esto. Como es el compañero de su empresa, pues pidieron un préstamo y no despidieron a nadie. Pero donde yo estaba trabajando, sí despidieron a muchas personas. Bueno, eso depende de varios factores. Primero, la empresa sabe cuál es su posición en el mercado. Y lo que pasa es que ellos saben que en cuanto la pandemia, o digamos, ese periodo donde se cerró el país y donde vuelvan a retomarse las actividades administrativas normales, sabe que la empresa que va a continuar vendiendo va a ser porque es una empresa que va viento en popa. Y me imagino que tiene una posición financiera sólida, porque no cualquiera decide hacer un préstamo bancario así por así. Y para que le hayan otorgado el crédito bancario es que la empresa tiene una posición financiera muy sólida y lo que ellos necesitaban era poder financiarse durante cierto tiempo en lo que empezaban las operaciones y como la empresa es próspera, pues continúa generando beneficios y puede mantener su planilla. Aquí hay varios criterios, digamos. Esto no lo pueden hacer cualquier empresa. Hay empresas pequeñas que no tienen esa capacidad. Pero seguramente esta empresa ya ha invertido en su planta de personal, tiene personal que ha capacitado, que tiene experiencia de muchos años, que funciona muy bien. Y el hecho de despedir significa después volver a empezar en este sentido. Permítame un momentito. Entonces, esto es un tema que no cualquier empresa lo puede hacer, Dios. Ellos seguramente evaluaron que para ellos era mucho más oneroso, más caro, más complejo volver a tener el personal que tiene. Y finalmente tiene que ver mucho con la ética de los empresarios, digamos. Ahí se ve claramente que esa empresa luchó por su personal, que no hayan despedido a nadie, habla muy bien de la empresa, ¿verdad? Hay empresas que aunque puedan mantener al personal lo despiden, ¿verdad? Aprovechando el tema de la pandemia, pero esta empresa no lo hizo.
Entonces, eso habla bastante bien de ellos. Continúo. Entonces, ahora les presento el formato de un flujo de caja. Por supuesto que esto lo vamos a ver en el ejercicio de hoy, pero tenemos un saldo inicial, ¿sí? A eso le agregamos entradas de efectivo, que son ventas y otros ingresos. Le quitamos salidas de efectivos, que son gastos operativos y financieros, y eso me da un saldo final en caja. Algunas empresas buscan tener un saldo mínimo de efectivo requerido. Eso son algunas, generalmente no es así, ¿sí? Y si el saldo final es negativo, eso significa que necesito financiamiento, ¿sí? Si el saldo final es positivo, quiere decir que tengo un excedente efectivo y podría invertirlo en algo, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de entradas de efectivo o ingresos de efectivo, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Entonces, los ingresos de efectivo incluyen todos los flujos positivos de efectivo de una empresa en un periodo dado. Sus principales componentes van a ser las ventas en efectivo, cuentas por cobrar y otros ingresos de efectivo, por ejemplo, si hay devolución de impuestos, si hay aportaciones de un socio o una nueva inversión en la empresa, o por ejemplo, si pedimos un crédito bancario, entonces cuando el crédito entra, pues es una entrada de efectivo, ¿verdad? Por otra parte, tenemos los egresos de efectivo. Estos son básicamente los egresos, todos los egresos de efectivo que la empresa tiene durante un periodo dado, ¿sí? Los más comunes tenemos compras en efectivo, cuentas por pagar, el pago de la renta, pago de sueldos y salarios, pago de servicios, pago de impuestos, pago de intereses, pago de capital y en algunas ocasiones pago de dividendos en efectivo si pagan dividendos a sus accionistas, ¿sí? Hay rubros como la depreciación. Hay rubros como la depreciación y otros cargos que no son efectivos. Por ejemplo, si yo tengo una panelita que vale 100,000 pesos y yo saco una depreciación del 20%, son 20 pesos anuales, eso solo se registra contablemente, pero realmente no es una salida de efectivo, razón por la cual no se pone como una salida de efectivo. Ahora bien, para poder hacer un presupuesto de caja o cash flow, la predicción de ventas es lo primordial, ¿sí? Un administrador financiero o gerente financiero debe de recibir esta información de la gerencia de ventas y en base a esta información se estiman los flujos mensuales de efectivo que resultarán de ventas proyectadas, costos de ventas, inventarios y desembolsos relativos a ventas. Asimismo, se determinan los activos fijos requeridos y el monto de financiamiento que se necesita para apoyar y obtener el nivel de ventas que se ha planificado o que es objetivo. Al respecto, hay dos tipos de predicciones externas e internas. Las predicciones externas se basan en la relación que tienen las ventas con los indicadores económicos. Por ejemplo, la inflación, el tipo de cambio, el Producto Interno Bruto, las tasas de interés, los aumentos de sueldo por decreto, los impuestos, ya sea reducción o aumento de impuestos, y otro tipo de variables externas que afectan a nuestras ventas. Por ejemplo, el tema de COVID. ¿Cómo afectó las ventas de las empresas en términos generales? Porque sabemos que hay algunas empresas que les fue mejor, pero en términos generales, ¿cómo afectó? A ver, don Anthony, ¿qué pasó? ¿O no está Anthony Hans Villatoro poniendo atención? Bueno, Ángela, cuéntenos cómo afectó a las empresas.
Bueno, creo que no están poniendo atención. Mi recomendación es pongan atención porque eso viene en el examen y después las consecuencias ahí están. Las predicciones internas son generadas internamente, se basan en la estrategia y la experiencia de la empresa y conllevan decisiones importantes acerca de las predicciones de venta en base al análisis de mercados, en base a la capacidad instalada de producción, canales de distribución, promociones, publicidad, entre otros. Ambos tipos de predicción, tanto la interna como la externa, son útiles para afinar el pronóstico o predicción de ventas, que es el principal insumo para la planeación financiera. Los datos internos dan una idea de las expectativas de ventas, mientras que los externos proporcionan un medio para ajustar estas expectativas de acuerdo a factores económicos generales. Es decir, si yo había estimado una estimación de ventas de que va a vender 100 unidades y yo veo que las predicciones después de COVID son positivas, yo la puedo aumentar quizás un 20% más. Oye, perdón. Finalmente, cuando hacemos predicciones de ventas, hay ocasiones en las que las empresas deciden hacer lo que se llama un análisis de sensibilidad, que consiste en trabajar diferentes escenarios. Los escenarios que se trabajan es el más probable, el optimista y el negativo, o pesimista. Y lo que buscan es, por ejemplo, si yo tengo 100 unidades, que es el más probable, un escenario negativo diría un 20% menos y un escenario positivo un 20% más. La empresa va evaluando constantemente cómo se mueven y dependiendo de esto, establece las condiciones que realmente están rigiendo, ¿verdad? Bueno, vamos entonces, para esto lo más importante es hacer un ejercicio práctico. Entonces voy a dejarles ahora un laboratorio que ustedes van a hacer sobre el flujo de efectivo. Y solo permítame que le tenga el micrófono abierto. Ana Lucía, no sé si nos podría cerrar el micrófono, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces el laboratorio es el siguiente. Aquí está. La empresa, eso vayan tomando captura de pantalla porque es el ejercicio que van a tener que hacer ahorita. A partir de que haya explicado, digamos, puesto la información del ejercicio, les voy a dar media hora para que ustedes traten de resolverlo y luego lo vamos a resolver juntos. La empresa Servicios Alimenticios S.A. se dedica al negocio de venta de insumos a empresas que se dedican a la organización de eventos. El gerente está planificando las ventas para el año siguiente y según sus estimaciones ha desarrollado el cuadro siguiente. Entonces, por favor, tomen nota de este cuadro y me avisen cuando hayan tomado nota de este. ¿Ya está? ¿Puedo continuar? Muy bien. Sigo. Entonces aquí están las ventas de enero a diciembre. Ahora viene información importante. Las siguientes dos diapositivas son importantísimas porque tienen información clave. Tomen captura de pantalla de esta y les explico. Dice, la empresa, el 30% de las ventas es al contado. El 40% de las mismas es a 30 días créditos, ¿sí? Dentro de un mes. Y el 30% es a 60 días o 2 meses créditos. Por otra parte, la información de costos, la empresa tiene costos del 70% sobre las ventas totales del mes a mes. De ese 70% de ventas se divide en dos. Mano de obra que representa el 50% y las compras que representan el otro 50%. Ahora bien, del 50% de las compras, estas se dividen de la siguiente manera. El 50% de esas compras es al contado, el 30% a un mes plazo y el otro 20% a 2 meses plazo. ¿Captaron ya la información?
¿Sí? Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Gracias. Finalmente, información adicional. El pago de ISR es trimestral y suponemos que se paga al final del trimestre. La empresa cuenta con un saldo de caja inicial de 50,000 quetzales. Y las preguntas son las siguientes. Desarrolla el flujo efectivo de los meses de enero a abril. ¿Sí? ¿Saben qué? Hagamos una cosa. Mejor el ISR no lo pongamos al final del trimestre, sino pongámoslo al siguiente mes, o sea, en abril. ¿Sí? Establezca si existen periodos en los que la empresa requiere de financiamiento para cubrir los déficits efectivos, a cuánto ascienden y cuánto debe solicitarse. Y establezca si las políticas actuales de otorgamiento de crédito a tus clientes son apropiadas y si no fueran apropiadas, efectúe recomendaciones para solucionar dicha problemática. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, háganlo en grupo, son las 4:56. Les voy a dar media hora para que empiecen a hacerlo y igual cualquier duda, pues aquí estaré, pero en media hora vamos a hacer la solución del ejercicio. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces, Sí, muchas gracias. Tengo que hacer el ejercicio. Adelante, por favor.